Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre cuál es la estrategia efectiva para tu camino a la nube con Migesa Discovery. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de mercadotecnia de Grupo Migesa, y en esta ocasión está con nosotros Oscar Ramón, consultor Azure IaaS en Migesa Consulting Services. Cuenta con 9 años de experiencia en infraestructura, virtualización y cloud. Actualmente trabajando con Microsoft Azure, IaaS y PaaS. Bienvenido, Oscar. ¿Qué te parece si comenzamos con el webinar? ¿Qué tal, Cintia? Gracias. Buenos días a nuestra audiencia. Gracias por su tiempo. Como bien comenta Cintia, su servidor, Oscar Ramón Andrade, trabajando ya alrededor de 9 años en todo el área de TI y de hace algunos 4 años para acá enfocado totalmente en Azure. Y bueno, pues bienvenidos a este webinar que va enfocado a la estrategia efectiva para el camino hacia la nube con un servicio que estamos ofertando, el cual es Migesa Discovery. Básicamente, ¿qué van a tener en este webinar? Bueno, les vamos a mostrar, les vamos a describir qué es el Migesa Discovery y vamos a tocar puntos importantes que seguro ustedes tienen o van a tener, o puede ser el caso, tuvieron, pero aún no los tienen muy claros, en ese camino de cómo llego hacia la nube. ¿Qué tengo que hacer para irme a la nube? Tal vez ya tienen servicios en la nube porque nacieron ahí, pero tienen un escenario todavía on-premise que quieren llevar y siempre va a haber una curva de adopción que hay que tomar para llegar hacia la nube. Entonces, de esa necesidad nace este servicio que es el Migesa Discovery. Recordemos que pues actualmente, y no solo por lo que estamos viviendo en este 2020, en este año, ya desde años atrás, estamos en un camino de digitalización. Es todo un proceso que estamos llevando de modernización. Entonces, han salido muchos retos, han salido muchos obstáculos también y resistencia a ese paso hacia la modernización. Entonces, es ahí donde nosotros estamos llegando, ¿no? Recordemos que Azure es la oferta de Microsoft, es el cloud de Microsoft, que también está ayudando a los clientes a dar ese paso en modernización y digitalización. Como bien mencionaba Cintia, su servidor, con la experiencia ya de algunos años en el campo, y bueno, estoy aquí para explicarles toda esta parte y al final pues nos pueden hacer llegar todas sus dudas o preguntas. Bien, ¿qué es Migesa Discovery? ¿Cuál es el servicio que estamos dando, ¿no? Lo diseñamos a partir de dos momentos muy cruciales en temas de infraestructura: la evaluación y la migración hacia la nube. Es un servicio, es un servicio y que va enfocado a ayudarlos a que tengan el contexto y todo el panorama y los riesgos que implican moverse hacia la nube. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué interviene en este servicio? Bueno, usamos herramientas Microsoft que están enfocadas también para este tipo de actividades, para la evaluación, para la migración. Entonces, nos enfocamos en qué hay, qué tiene el cliente, cuál es su entorno actual, cuáles son sus cargas de trabajo. Y tocamos puntos claves como lo son inventarios, capacidades, dependencias, porque a partir de estos 3 puntos vamos a empezar a armar todo un esquema de planteamiento y de ejecución para poder darles el camino hacia la nube. Bien, ¿qué beneficios hay con esta solución de Migesa Discovery? Si nos centramos en que estamos basándonos en objetivos como modernizar los centros de datos, como ayudarlos en esa transformación digital, bueno, uno de los beneficios es que vamos a tener la madurez
de su infraestructura, de sus servicios. ¿Cómo lo vamos a tener? Bueno, atacando ciertos puntos que son primordiales para nosotros y que por supuesto se reflejan ustedes en beneficios. ¿Qué vamos a tener? Detalles de la infraestructura. Por supuesto que ustedes ya pueden tener el detalle de su infraestructura con inventarios, con diagramas, con diccionarios de datos. Lo que hacemos nosotros es que a través de las herramientas de Microsoft que ya se mencionó en la filmina anterior, vamos a traer detalles concretos de toda esa infraestructura. Nos ha tocado que pues mostramos que hay servicios, que hay componentes, que hay recursos que no están en el foco actual del cliente. Entonces estamos mostrando esa parte. Estamos generando también un punto de valor económico para el negocio, un caso de negocio, basándonos en el cálculo del TCO, que es el ejercicio de evaluar todo lo que está costando y la inversión que están haciendo en gastos directos e indirectos que están enfocados a su infraestructura. Vamos a generar ese ejercicio para también no solo reflejar de forma técnica, sino también de forma económica lo que implicaría y lo que ganarían en este paso hacia la nube. Otro de los beneficios es un dimensionamiento de costos. Vamos a simular y a presupuestar, si lo quieren ver así, cuál sería el consumo que se estaría generando por tener cierta infraestructura, y más específico, su infraestructura en la nube, para que tengan no solo el dato de lo que están invirtiendo actualmente en la parte on-premise, sino que tengan el dato de lo que se va a invertir en la parte que se va a ir a la nube y poder hacer la comparativa del costo-beneficio, incluso hasta del retorno de inversión. Entonces, otro de los beneficios son radiografías y dependencias en un esquema muy real. En temas de migraciones se pueden mover servicios, pero a veces no se tiene el panorama y el contexto de que mover ciertos servicios que aparentemente no interactúan con otros en el momento de la operación y de cara al servicio del usuario hay una afectación porque no se tenía contemplado qué servicios, qué servidores, qué archivos interactúan entre sí. Y obviamente en el momento del movimiento, la migración, hay una interrupción de ese servicio. Entonces, para prever esos puntos, estamos entregando este tema de dependencias. Y por supuesto, que es el objetivo principal, el planteamiento de una estrategia de migración. El cómo nos vamos a llevar la infraestructura, independientemente de las cargas de trabajo que se tengan en la misma, hacia la nube. Esa va a ser el paso a paso que hay que seguir para cumplir esta migración. ¿Cuáles son los logros del Migesa Discovery? Bien, el core de Migesa Discovery es llevar al cliente hacia la nube. ¿Cómo? Descubriendo y enfocándonos en los riesgos de todo tipo, económicos, técnicos, administrativos y de operación. Estamos correlacionando todos estos parámetros, todos estos datos para poder hacer una estrategia de migración que a su vez va a estar respaldada por una arquitectura y por un plan para establecer los pasos y llevar la infraestructura y aparte optimizarla. Ese es uno de los logros principales del Migesa Discovery. ¿Cuáles son los escenarios donde podemos aplicar esta solución? Ya hablamos de cargas de trabajo y es un concepto muy común, pero bueno, algo muy técnico. ¿En dónde se entiende? ¿Dónde puedo echar a volar el Migesa Discovery? Yo como cliente, pues qué implica? Ok, en primera se entiende y va a trabajar con servidores, ya sea físicos, ya sea virtuales, en ambientes VMware, en ambientes Hyper-V. Convive con sistemas gestores de bases de datos, convive con aplicaciones web, convive con escritorios virtuales. Y cuando digo conviven, esta solución está enfocada a que todos estos
estas cargas de trabajo van a ser censadas por las herramientas Microsoft para empezar a recopilar toda la información necesaria que vamos a ocupar para hacer todos los entregables, para hacer todos los análisis y para poder llegar al punto de darle al cliente la respuesta y el camino para cumplir el objetivo. Tenemos casos donde no solo involucra o se limita a que vamos a llevarnos las cargas de trabajo para Azure. Tenemos casos donde incluso estamos detectando que hay cargas de trabajo que se pueden migrar a la parte de Office 365, ya sea file server, ya sea algún tema de alguna granja de SharePoint. Pues lo podemos, llegamos al análisis, es decir, para tu oferta, para tu rol de trabajo, te conviene más pasar esos esquemas a una solución de OneDrive, a una solución de SharePoint Online. Entonces no se limita solo a Azure. Eso es importante, no se limita solo a Azure. También podemos llegar a vincular sus servicios con la parte de Microsoft 365. ¿Cuál es la secuencia de lo que hace el servicio de Migesa Discovery? Básicamente son 4 pasos. Primero, pues tenemos un acercamiento con el cliente, con su área de trabajo. Tenemos algunas sesiones para temas de información. Otro paso es la planeación, donde vamos a definir el equipo Migesa y el equipo de consultores. Va a definir cuáles son los pasos para trabajar en la infraestructura del cliente. De ahí pasamos a hacer el assessment, que es una parte más técnica, para posterior finalizar con un análisis. De cara a nuestra audiencia, que pueda haber personas que están del lado de la administración, del lado de la operación, del lado de toma de decisiones, ya más desglosado y más en concreto, estas serían las etapas de un proyecto de Migesa Discovery, que básicamente en el acercamiento ya muy puntual es una sesión con el cliente, como le mencionaba. Aquí vamos a tener estas sesiones y vamos a tomar el objetivo principal del cliente. Esto nace a través de una motivación. Puede ser una motivación económica. Tal vez su inquietud de migrarse a la nube es: quiero reducir costos. Ok, esa es tu motivación. O quiero unirme al paso de la actualización tecnológica porque mis equipos, mi hardware ya no soporta ciertas plataformas y invertir en hardware ya no lo veo tan viable. Entonces vamos a plantear esas motivaciones y esos objetivos para que nosotros ataquemos esos puntos y podamos dar el resultado. En esta sesión vamos a hacer un análisis preliminar de todos los datos que tenemos. Aquí recolectamos documentación como inventarios, diagramas, que sabemos que tienen y que al final de cuentas nos van a servir para hacer un match con lo que nosotros vamos a generar y poder mostrar todos esos puntos que tal vez no están cubiertos. En la planeación como tal, vamos a definir nosotros requerimientos técnicos. ¿Por qué? En la siguiente sesión, que es la sesión más técnica de todo este servicio, vamos a instalar herramientas. Entonces nosotros tenemos que pasar esos requerimientos que necesitamos para instalarlas. En la fase anterior del acercamiento también ya tenemos el panorama de qué tipo de infraestructura es y sabremos cuál es la forma que tenemos que instalar estas herramientas. En la planeación también vamos a definir cuál va a ser el plan de assessment, y en el assessment, que es la parte más técnica, ya empezamos a hacer toda la ejecución. Vamos a crear un servicio que va a fungir como un concentrador de datos. Este servicio se encuentra en Azure y se entiende con el análisis de servidores o de bases de datos o de aplicativos. Aquí descargamos un appliance que instalamos en su infraestructura y se va a encargar de 2 cosas. Una, distribuir agentes dentro de la infraestructura, ya sea limitada o delimitada a las cargas de trabajo que ustedes nos indiquen, y va a empezar a censarlas. Esto lleva ciertos días y va a empezar a poblar
el servicio que creamos en Azure de esta información. Nos va a permitir darle la interpretación a esa información. Y también en esta fase vamos a hacer nuestro caso de negocio enfocado con el costo total de la propiedad. Entonces vamos a estar trabajando tanto con datos propios de inversión, de costos, de gastos directos e indirectos, como en la parte de recursos, de capacidades, de dependencias en la infraestructura. Al final de esta fase, pues pasamos a lo que sería el análisis. Si bien tenemos ya reportes, tenemos información en crudo de toda esta infraestructura y que es palpable y se le entrega al cliente, nosotros por cada módulo estamos haciendo también un entregable más personalizado. En el análisis que vamos a hacer, bueno, vamos a evaluar y vamos a revisar toda la parte de inventarios, toda la parte de relación de servicios, la parte de capacidades, la parte de dependencias, para poder generar los entregables que mencionaba. ¿Cuáles son estos entregables? Bueno, siguiendo la línea de las fases, entregables por cada una. En la primera vamos a entregar lo que son la parte de consideraciones técnicas, documentación de requerimientos. En la planeación entregamos el esquema de ejecución. En la parte del assessment entregamos estos reportes de capacidades, de dependencias, muy tal cual los genera la herramienta. Pero en el análisis nosotros ya damos un inventario más detallado e incluimos, a partir de los reportes generados por la herramienta, una arquitectura en Azure. Es decir, estamos dándole al cliente ya el mapa de cómo se vería sus recursos actuales en la nube, con lo que conlleva, ya sean máquinas virtuales, storage, ya sean web apps, ya sean si necesita una VPN site to site. Le vamos a dar la foto de cómo se vería y qué recursos requiere para que esa infraestructura viva en la nube. Es netamente la arquitectura. Entregamos la estrategia de migración, que es lo principal. Hay diferentes estrategias. Nosotros estaríamos definiendo para el cliente la estrategia o las estrategias que se apegan a su tipo de infraestructura. Puede ser una, pueden ser más de una, las vamos a mencionar más adelante. Entregamos lo que es el plan de consumo. Si en la arquitectura le estamos mostrando al cliente que ahí va a existir un esquema de 5 máquinas virtuales con 2 storage account corriendo en 3 VNets diferentes y que se necesita un VPN gateway, le vamos a mostrar en el plan de consumo, que es el entregable, cuál sería el costo de esos recursos en la nube. Y hacemos el ejercicio también de si ya tiene Azure, ok, ¿qué tipo de licenciamiento tienes? Entonces vamos a generar el plan de consumo apegándonos a ese tipo de licenciamiento. Si no tienes Azure, podemos hacer el trabajo de un esquema de Pay As You Go, pagando por lo que usas, o un esquema de instancias reservadas, ya sea a 1 o a 3 años, donde también tienes un beneficio de costos. Y obviamente entregamos el cálculo del TCO, que sería nuestro caso de negocio, para que pueda el cliente tener ya el balance de lo que podría ahorrarse pasándose a la nube. Bien, hablábamos de que vamos a entregar una estrategia de migración, que esa sería la respuesta a cuáles son los pasos que tengo que seguir y o cómo me voy a la nube, ¿no? Si nunca lo he hecho, o si ya tengo servicios en la nube pero yo sé que nacieron allá. Entonces partamos del punto de que hacemos el assessment, que es nuestra fase 3. Con esta información hacemos el plan de migración y definimos, ok, vemos que hay 4 estrategias diferentes para migrarnos a la nube. La primera, que es el rehost, o muy popularmente conocida como lift and shift, nos va a permitir llevarnos tal cual los servidores o las cargas de trabajo que se tengan on-premise hacia Azure. Hay una herramienta que utilizamos
que se instala y replica esas máquinas o esos servicios y los genera nuevamente en Azure. Y básicamente lo único que hay que hacer es trabajar en conseguir una ventana de mantenimiento para switchear esos servicios. Para hacer esto previamente, pues sí hay acciones donde hay que establecer tal vez un canal de comunicación entre un permisivo de Azure, pero básicamente es si el servidor tiene 4 discos y tiene en C una carpeta que se llama downloads y etcétera, la configuración que tenga así tal cual va a aparecer en Azure. Es digámoslo así, es un copy-paste de esa infraestructura de abajo hacia arriba. No sufre un cambio internamente, no hay un tema de que se tenga que volver a desplegar alguna aplicación. Eso no ocurre en esta estrategia. Hay otras estrategias que conllevan cierto grado de cambios, por ejemplo, en Refactor, que va más enfocado a temas de bases de datos. ¿Qué pasa? Podemos tener en nuestro análisis de que hay una granja tal vez de 5 servidores con SQL Server, pero son bases de datos muy pequeñas o poco transaccionales, o son bases de datos, a lo mejor en un servidor hay una base de datos que escribe muchísimo en disco y el resto de las bases de datos no lo hace. Entonces podemos optimizar esa parte haciendo un refactor. ¿Y en qué se basa? Sacamos de un esquema de tener un servidor con un SQL instalado a un esquema de plataforma como servicio. No creamos y no migramos ese servidor con ese SQL, sino que creamos un SQL Azure donde vamos a montar esas bases de datos y estás ahorrándote máquinas virtuales, servidores, y en el caso de licenciamiento es importante, también estarías ahorrando esa parte. La licencia ya viene incluida. Si tienes un tema de compatibilidades, recordemos que SQL 2008 ya está fuera de soporte en la parte on-premise. En Azure tienes extendido por 3 años más el tema de soporte. Entonces aquí en esos escenarios es donde aplicaríamos el refactor. Red Architect va más del lado de aplicaciones, en temas de detectamos que hay una aplicación que para ustedes es importante, y en estas sesiones que tenemos con ustedes pues comentan que quisieran mejorarla, que quisieran saber cuál es el plus que el App Service o el App Service Plan o las functions que tiene Azure les puede dar a estas aplicaciones de cara a su negocio, a un portal de ventas, a un portal para clientes. Entonces estaríamos migrando la base como tal de esos aplicativos, pero para que puedan utilizar las bondades que Azure les ofrece, habría que entrar en la parte de código. Eso es importante porque se involucraría un equipo de desarrollo, pero es importante mencionar que todo va de cara a aprovechar lo que van a tener en la nube. Entonces Red Architect va más del lado de aplicaciones y Red